Ana es una joven de 17 años, tiene una buena vida y es un éxito total como influencer digital. Esto le dio la oportunidad de firmar contrato con True Fashion, donde además conoció a su novio Jill. Ana parece vivir en una burbuja, pues solo cuida de su existencia en las redes sociales, donde se esfuerza por mantener las apariencias. Durante el desayuno con sus padres, Ana habla de su novio, y su madre le cuestiona el por qué ella no sabe nada de él, y que por el contrario solo se esfuercen en demostrar su amor en las redes sociales. Su padre le comenta que le gustaba más cuando ella soñaba ser diseñadora de modas. De pronto Ana recibe un mensaje y se apresura en irse. Su madre le pide que coma algo, pero ella solo se regresa para tomar una foto a su desayuno y postearla en las redes sociales. Su padre la sigue para pedirle que maneje con cuidado y trate de no distraerse, pues en varias ocasiones ha chocado su vehículo. Sin embargo, a pesar de la advertencia, Ana parece manejar sin prudencia y mientras habla por teléfono una vez más choca su auto. Pero como siempre, solo se preocupa por tener una nueva novedad para las redes sociales. Ana es el rostro principal de la agencia de moda para la que trabaja, bajo el dominio de Carola. A su jefa Carola solo le importa generar polémica para poder vender, y es por ello que planea el futuro de Ana con Jill, pidiéndoles que se vayan a vivir juntos para conseguir más visualizaciones. Pero la realidad es que fue ella quien contrató a Jill para que enamorara a Ana y así aparenten ser una pareja feliz. Laura, la madre de Ana, trabaja como productora de comerciales y se preocupa al enterarse de que su hija ha tenido dos percances automovilísticos en menos de 24 horas. Por su parte, Ana se encuentra con su amiga Mara y le confiesa que ha comenzado a enamorarse de Jill, a pesar de que solo tienen un mes de novios. Pero Mara, que es igual de impulsiva que ella, le sugiere que haga caso a Carola y se vaya a vivir con Jill, pues a fin de cuentas las bodas siempre son virales. Cuando Ana regresa a casa, se encuentra con que sus padres la esperan para advertirle que ha llegado un aviso de la agencia de tránsito. Laura le dice a su hija que está poniendo su vida en riesgo, pues ha chocado su auto 8 veces en un mes. Sin embargo, Ana solo le responde que lo más importante de ese mes fue que sus publicaciones tuvieron muchas visualizaciones. A todo esto, viendo su inmadura reacción, los padres le prohíben conducir, pero la joven les reprocha diciendo que no tienen derecho a prohibirle nada, pues a fin de cuentas ella es económicamente independiente. A pesar de las advertencias de sus padres, Ana maneja su auto hasta un restaurante donde se encuentra con Jill para celebrar su primer mes de novios. Juntos hacen una transmisión en vivo, pero mientras Ana cuenta a sus seguidores que se irá a vivir con su novio, Jill decide anunciar el fin de su relación ante la mirada sorpresiva de Ana. Todo esto mientras el secretario de Carola los graba desde otra mesa, con la intención de sacarle más jugo a la polémica que Carola planeó junto a Jill. El chico se marcha y Ana maneja enojada por la humillación a la que fue expuesta, pero justo en ese momento tiene un fuerte accidente. Cuando despierta, lo primero que pide es su celular, pero recibe la sorpresiva visita de un supuesto procurador de justicia, el cual la sentencia a un arresto domiciliario, además de prohibirle usar el celular, ya que sus imprudencias la hacen peligrosa para la sociedad. Aunque fue su madre quien consiguió este actor para conseguir enviar a su hija a la casa de su abuelo en el campo, donde podrá despegarse de la tecnología, ya que en ese lugar nunca llega la señal. Al enterarse de la situación, Ana se pone histérica diciendo que ella no es adicta al celular y se preocupa por el hecho de que la olviden en las redes sociales, pero su madre le dice que quienes de verdad la quieren nunca podrían olvidarla. Por su parte, Carola tiene sed de polémica y por ello contrata a Mara, la mejor amiga de Ana, para que Jill inicie una relación con ella y de esta forma todos hablen en las redes sociales sobre su nueva pareja del momento. Mientras tanto, Ana, ajena a todo lo que está ocurriendo en la ciudad, toma un bus para ir a casa de su abuelo y en el camino no puede evitar las ganas de apoderarse del teléfono de su compañera de asiento, pero sus intentos son fallidos. Ana llega al pueblo y lo primero que divisa es a una niña con un celular. Ella se lo pide prestado, pero la pequeña se niega a dárselo, lo cual las lleva a un forcejeo. La imposibilidad de Ana de vivir sin el celular es bastante evidente y esta nueva experiencia en su vida le está costando mucho, aunque el penoso momento la lleva a conocer a Joao, quien sorpresivamente le deja saber que conoce a su abuelo y se ofrece a llevarla. Joao junto a sus hermanas se adentran al campo para llevar a Ana a lo que será su nuevo hogar. Ana llega al lugar y aunque esperaba que su abuelo la recibiera con ánimos, se sorprende al ver que él no la reconoce, además de ser un hombre bastante tosco y poco amable. Ana, acostumbrada a las cosas de la ciudad, no puede aceptar que en la casa de su abuelo no hay papel de baño. Va a la tienda pero está cerrada, así que se cuela para tomarlo y deja una nota. Sin embargo, todos se despiertan y para su sorpresa resulta ser la casa de Joao. En este momento, aunque es incómodo, la acerca más al joven, quien también demuestra interés por ella. Con el paso de los días, Ana empieza a conocer más a su abuelo Germano, que por diferencias con su hijo siempre estuvo distanciado de la familia. Germano le pide que lo ayude en el taller. Ana se esfuerza pero no dejan de sucederle percances por su poca experiencia y falta de paciencia. A pesar de ello, Germano la cuida y vela por su bienestar, lo cual los acerca mucho más. Días más tarde, Ana y su abuelo visitan la casa
esposa de Joao. Ella le pide a la hermana menor del chico que le preste su celular, pero la niña se burla de la situación de Ana diciendo que no puede tener un celular porque es un peligro para la sociedad, y para provocar su rabia le enseña una foto de Mara diciéndole que ahora ella ha tomado su lugar. Ana intenta quitarle el celular, pero la niña se rehúsa a prestárselo, lo cual causa una discusión entre Ana y las hermanas de Joao que no termina bien. Debido al altercado, de regreso a la granja su abuelo la reprende y los dos tienen una discusión, pero luego él la lleva a la cima de una montaña para mostrarle el paisaje que su abuela adoraba ver. Después de la conversación, Germano le muestra el estudio de costura que tenía su abuela, y allí Ana encuentra la inspiración que necesitaba para volver a diseñar ropa. Con el paso de las semanas, la joven parece olvidar los problemas superficiales que llegaron con ella y se centra en diseñar una colección de ropa inspirada en el amor que hubo entre sus abuelos, al mismo tiempo que comparte más con Joao. Entre los jóvenes parece ir creciendo una conexión verdaderamente genuina y pura, lo cual es bueno para la vida de Ana. Germano decide contarle a su nieta que la razón del distanciamiento con su hijo partió de que su esposa decidió no recibir el tratamiento que la podría salvar, y por ello su hijo siempre lo culpó. Durante una fiesta, Ana y Joao se besan, pero le toman una fotografía que más tarde es publicada en las redes sociales. Sin embargo, una fan se acerca y le cuenta que tras su ruptura Jill ha estado saliendo con su mejor amiga Mara. En ese momento el semblante de Ana cambia, trata mal a Joao y se desespera por encontrar un celular. Sin pensar en las consecuencias, Ana toma un teléfono sin permiso para entrar en las redes, donde ve fotos de la pareja. Llena de ira, intenta huir en una camioneta, pero no lo consigue. A pesar de todo, Joao la consuela, pero al escuchar al abuelo hablando por teléfono descubre que Ana ha sido engañada por sus padres, aunque no puede decir nada. Afortunadamente, la joven encuentra una carta de su abuela, en la que especifica que la decisión de no tomar el tratamiento fue de ella y no de su esposo. Ana se la envía a su padre y al leerla finalmente logra comprender y perdonar a Germano. Mientras tanto, Carola ve que la foto de Ana y su nuevo novio se ha hecho viral, así que decide ir a buscarla para recontratarla. Finalmente, Carola llega a la granja y acusa a Ana de faltar al contrato y usar ropa de otro diseñador, pero Ana le explica que son sus propios diseños y la lleva al estudio para mostrárselos. Sin embargo, en un descuido, Carola toma los dibujos de sus diseños para publicarlos como suyos, y aunque le ofrecen volver a la agencia, Ana rechaza la oferta. Al día siguiente, Ana y sus padres asisten a un festival de carreras, pero casualmente ella observa una publicación con la cara del procurador que la visitó en la clínica, y en ese momento descubre que se trata de un actor contratado por su madre. Al darse cuenta de que está viviendo una mentira, sale furiosa y regresa a la ciudad. Tiempo después se muda a un nuevo apartamento para empezar de cero y se aísla de su familia y también de Joao. Aunque no puede promocionar ropa juvenil por su cláusula con True Fashion, la joven se las ingenia para trabajar con una línea de ropa para mascotas. Joao finalmente se anima a ir a la ciudad para estudiar cocina gourmet, y al ver los diseños de Ana en un poste de True Fashion se alarma y le envía una foto. El día del lanzamiento de la colección, Ana junto a su familia arman un plan para colarse en el edificio a escondidas e intentar desenmascarar a Carola delante de todos, y así lo consigue después de que Laura graba un video de Carola arremetiendo contra Ana y admitiendo de que aunque robó los diseños los mejoró mucho más. Al final Ana se reconcilia con Joao y días después Carola es arrestada mientras pide que dejen de grabarla. Posteriormente Ana aprende a desconectarse de las redes cuando lo necesita y demuestra un comportamiento mucho más maduro. Todo esto mientras vive una vida mucho más sana al lado de las personas que de verdad importan. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Recuerda que me estarías apoyando muchísimo si te suscribes al canal. Recuerda dejar tu like y dejar tu comentario. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima.